Bueno, a ver, vamos a empezar la presentación de Bea. Yo por si acaso he traído este paraguas que no se abre, ¿vale? Por si acaso llueve fuego. Elena, yo no sé cómo se cierra esto. Bueno, te lo dejo aquí, no te lo quiero romper. Ten cuidado que será frágil. Muchísimas gracias por venir a la presentación de hoy de aquí de Beatriz Esteban, Bea, para todas las personas de este universo. La historia, ¿no?, nos sitúa en la Francia. En uno de los años es 1955, en el que Ariel, durante un largo periodo de su vida, por eso he dicho el 55, pero por eso es que pone en la sinopsis y porque digamos que es el momento del que parte todo. Ariel nació durante la Segunda Guerra Mundial, guarda un gran secreto, ¿vale? Y por ese secreto, y porque su abuela quiere, digamos, redireccionarla y hacerla una señorita y una buena mujer en sociedad, decide mandarla al internado de Saint-Geneviève para pues que su secreto ni la dañe a ella ni dañe al resto. En toda esta historia pues se va a entrelazar un montón de personajes como Jem, como Nathan, como Claire y Chardin, y entonces se va a armar toda esta telaraña, ¿no? Chardin es el nombre y punto. O sea, y se armará toda esta telaraña en la que el centro es Ariel y de ahí pues se desarma todo. Entonces vamos a hablar un poco del contexto. La historia habría funcionado igual en otro contexto. ¿Por qué Francia y por qué la posguerra? Primero pensé en que quería hacer una novela ambientada a los años 50, primero porque para las novelas pues es muy cómodo que no tengamos móviles, redes sociales. Me parecía muy bonito toda la estética de los años 50, pero también tenía su lado malo, su lado más conservador, que se nota que estamos en otro siglo, que también quería jugar con eso, sobre todo en lo referido a los estudios de la mujer, al papel de la mujer en esa época. Utilicé Francia porque quería que fuera en Europa, que hubiera pasado la posguerra. No podía ser España porque España en los años 50 estaba bastante chungo la cosa. Y aparte los nombres franceses me parecían muy bonitos, aunque no los pueda pronunciar luego, porque eso es lo que pasa, que yo elijo los nombres porque me parecen preciosos, pero luego pasa lo que pasa y sale un Chardin en lugar de Sahran. Ariel es una mujer que es muy consciente de la opresión de su época, que no se deja llevar por lo que le dictan, por lo que le piden, por lo que tiene que ser. Se da cuenta de que su vida va mucho más allá de ser la esposa perfecta y de buscar el marido perfecto. Y si a eso lo uníamos con el secreto, el poder que ella tiene, pues me parecía muy interesante utilizar esa época, utilizar ese miedo que había también a todo lo que no se conociera, y además la estética me gustaba mucho. Tú vienes de Serie Frágil, no deja de ser una historia que parte de una experiencia tuya, pero no dejan de haber experiencias siempre. Entonces la nota de autora yo creo que es importante tratarla también. Aunque mucha gente ve una diferencia brutal entre Serie Frágil y Aunque lleva fuego, yo me he fijado en que todas mis novelas, y es que desde los 14 años tampoco es algo nuevo, tienen un hilo en común, además de pequeños guiños y además de pequeñas cosas, del tipo de prosa, de que es todo muy emocional, muy introspectivo, muy intimista. Todas tratan temas relacionados con la salud mental porque es algo que está en nuestro día a día, en nuestra vida, aunque no se hable de ello. Porque somos humanos, compuestos de cuerpo y alma, igual que nuestro cuerpo enferma, nuestra mente enferma también. Pero de eso no se habla tanto. Solo que en mis novelas decido hacerlo más explícito, pero sé que son temas sensibles que pueden herir la sensibilidad de muchas personas que están pasando por algo parecido, por lo mismo y demás. Entonces, en el caso de Aunque lleva fuego, hay un personaje con depresión. No es que vaya sobre ello la novela, pero me parecía importante mencionarlo. Se tratan cosas duras en la novela y me parece muy importante marcarlo para que la gente que sepa que está en un lugar más vulnerable sepa que puede encontrarse palabras que le hieran, no porque vayan a hacerle daño, sino porque quizás se siente tan identificado que puede alimentarlo. La telequinesia es el punto de realismo mágico, que es lo que has dicho tú antes, para hacer un poco el break en ese realismo único, ¿no? La telequinesia, cuando yo empecé a leerlo dije, cómo me suena esto a depresión, ¿no? Yo no sé si eso, y esta es la pregunta, si era una cosa que tú habías meditado plantear como una metáfora, o si fue un punto para darle ese giro al realismo mágico, y a medida que avanzabas te dabas cuenta de que ibas imprimiendo en la telequinesia todo lo que detrás, ¿no? Me alegro mucho que hayas hecho esta pregunta porque hay una historia muy bonita detrás de esto, que es que, vale, yo escribí la historia, como ya se ha adelantado un poco, la telequinesia de Ariel no es magia, potagia, todo felicidad, sino que quería hacerla muy real, muy humana, en el sentido de que se alimenta de ella, y es como si teóricamente de verdad existiera la capacidad de que nuestro cerebro pudiera mover objetos con la mente. Eso tendría efectos a nivel de la persona, de cómo le afecta a ella. Entonces juego mucho con eso, con que el poder de Ariel nunca es un don. Ella siempre se está debatiendo entre es un don, es una maldición, hago daño a otras pero puedo crear cosas bellas. Está esa dualidad y al mismo tiempo le provoca dolor, tanto físico como mental. Cuando empezaron a llegarme las primeras personas que lo leían, sobre todo me llamó la atención otra escritora que admiro mucho, que es Laia Soler. Me dijo que ella pensaba que
que durante toda la novela estaba escribiendo una metáfora sobre lo que era la ansiedad. Y tú has dicho depresión, entonces en ese aspecto... Pero porque confluye, me refiero. Sí, entiendo está que muy sí, correlacionado. o sea... Y me pareció muy bello el verlo en forma de metáfora, el verlo no como una cosa que, claro, no te puedes sentir identificado con alguien que mueve objetos con la mente, pero sí con alguien que de pronto empieza a sentir algo dentro de ella que no puede controlar, que hace daño a otros, que se hace daño a sí misma, que no sabe cómo sanar eso, no sabes cómo hacer las paces con uno mismo, cómo perdonarse a uno mismo. Esos son sentimientos humanos que todos hemos sentido, y cuando yo escribía Ariel desesperada o Ariel dolida, estaba escribiendo desde mis propias experiencias, desde lo que yo conocía, y yo nunca he movido objetos con la mente, o sea, eso os lo puedo asegurar. Hay una cosa que vas a decir, y me sacas este tema en la cuarta pregunta, pero es que me impactó porque había mucha implicación de la fe. Leyendo Ariel, veía muchísimas implicaciones de fe en ella, muchísimas incluso trozos, que decía, está hablando, ¿no? Está hablando de la fe, de su fe. Para mí personalmente, la fe es algo muy importante, las personas que me conocen ya lo saben, pero yo he tenido también mi propio camino de fe, que ha pasado por distintas etapas muy diferentes, y yo quería de alguna manera transmitir ciertas cosas que había aprendido. En cuanto a la fe, en la novela pues tenemos dos posturas bastante claras, que es la de la abuela, que es la que todos conocemos, que es una mujer católica apostólica romana, pero luego quería hablar de otro tipo de fe, que es la que tiene Ariel, que se mueve menos por normas, menos por tú deberías tal, tú deberías esto otro, y se mueve más porque ella siente el amor de un ser más grande, y que en sus momentos más duros y en sus momentos de mayor debilidad sabe que hay alguien que la está acompañando en ese dolor. Yo personalmente con Ariel pues eso, quería mostrar en que una persona puede ser perfectamente tolerante, libre y tener ella su propia fe. Dentro de los espacios seguros de Ariel suele ser lo que rompe también la apariencia, ¿no? Porque ellos son como... Muchos de los personajes de aquí, bueno, permíteme que lo diga así, están rotos, no son como espejos rotos, ellos te muestran un reflejo de lo que quieren ser, pero realmente solo cuando ves por los resquicios, ¿no?, que hay entre ellos, es cuando los ves realmente. Entonces, quiero que hables de Claire, del refugio de Claire en concreto, del refugio que realmente es Claire también para Ariel, y de las apariencias alrededor de las cuales pues todo esto se puede desmoronar, porque con Claire está más contundente. Claire es un personaje que a mí me gusta mucho, se convierte en la primera amiga de Ariel y son súper distintas, y desde un principio juegan con las apariencias en el sentido de juegan a vamos a descubrirnos, vamos a ver quién eres tú realmente, hasta que se muestran como realmente son, muestran su vulnerabilidad, pero es tarde para que Claire, por ejemplo, encuentre un refugio en Ariel. Y Claire es un personaje que a mí me gusta mucho, muy humano, tiene sus heridas, sus cicatrices, tiene su dolor, pero no sabe cómo pedir ayuda. Tú notas que está pidiendo ayuda a gritos en todo momento, y notas la impotencia de no poder hacer nada por ella. Resiliencia es un término que a mí me gusta mucho como estudiante de psicología, porque se define en la psicología como la capacidad que tenemos todos los seres humanos para sobreponerse a las dificultades de la vida, a todo lo que nos venga, y me parece bellísimo porque es una, de verdad, y yo ahora por ejemplo que estoy haciendo prácticas en consultas externas, que veo a muchos pacientes, siempre digo que nunca he visto tanta resiliencia como en la consulta de un terapeuta. Es algo que tenemos todos, que podemos desarrollar todos, o sea, no podemos evitar las cosas que nos pasarán en la vida, eso se oye mucho, no podemos controlar lo que nos vaya a pasar, pero sí cómo reaccionamos ante ello, cómo nos sanamos a través de ello, porque en la novela también se trata mucho de la importancia de que resiliencia y resistencia no es ostras lo que me acaba de pasar, voy a sonreír y decirle a todo el mundo que estoy genial, sino resiliencia es dejarse sanar, es que una herida duele, es que se está curando, no es lo mismo, y se habla mucho en la novela de dejarse sentir, de llorar cuando es necesario, de sufrir cuando sabes que necesitas estar mal, pero que llega un momento en el que sabes que necesitas también salir de ese sufrimiento y tienes que dar los pasos ahí. Como estabas hablando también del tiempo, el contenido es muy importante, pero a veces la forma también, bueno, la forma para mí siempre es muy importante porque una historia gana o pierde según cómo esté contada. Tú lo haces maravillosamente bien. Entonces quiero que hables más del aspecto formal, de estructura, de tensiómetro y de flashback y flash forward, porque realmente nosotros no nos perdemos en la historia, es decir, estás constantemente saltando, estás además en una estructura de tensiómetro profundísima, porque el propio capítulo forma parte del tensiómetro, es la típica estructura de... Más tensión, menos tensión... De los giros de trama que te dan en toda la claro, cara. Es que a ver, yo sé que esta novela, si empezara de forma cronológica, hay un componente que faltaría, porque al principio, sobre todo en el pasado, es más introductorio porque tienes que saber dónde estaba esta chica y dónde acaba. Entonces para mí era muy importante, y esto sí desde el principio lo sabía, que hubiera una primera escena que fuera el futuro y que desde ahí se fuera el pasado, y que de vez en cuando hubiera guiños, o sea, hubiera escenas del futuro, que es lo que pasa, hasta que desaparecen porque colisionan. Pero más allá de eso, la verdad es que no hay ningún secreto. Yo no. Pues entonces vamos a coger el tiempo y lo vamos a hacer contenido ahora, ¿vale? Ya que te he puesto tan nervioso el aspecto formal, porque realmente yo lo estuve rumiando el otro día cuando estaba yo ahí
¿sabes? He encontrado varios pasajes en los que el tiempo es muy importante, permítame que no lea como súper rápido, rollo pasapalabra y así, pues... El tiempo es lo primero que ganamos y lo último que perdemos, y a la vez cada instante es tiempo perdido, cada segundo es tiempo regalado. No hay nada más efímero, nada que se le parezca. Y luego otra vez, poco después, como ves en las marquitas, existe un breve espacio de tiempo nada más despertarse en el que dejas de ser. Por un momento no tienes recuerdos, no sientes nada, estás flotando en el vacío, eres un lienzo en blanco, pero no dura demasiado, y de pronto recuerdas perfectamente dónde estás, quién eres y qué es todo aquello que intentabas olvidar. Me parece súper importante el concepto del tiempo en esta novela, no solo a nivel de estructura, sino de causa-consecuencia en los personajes, de todo, de la carga del tiempo, de cómo le expresa realmente. Hablemos de todos los detalles de esta portada y hablemos de la maravillosa ilustración de Patri, por favor, y Ariel. El libro también tiene muy presente todo el tema del arte, se breve, ¿vale? Porque Ariel es artista, se ve muy mal en esa época porque no es algo de lo que tiene de comer, eso conocemos bastante bien, ¿verdad, Arantxa? Mucho. Ay, entonces, qué obra de caridad. pero a mí me parece algo muy bello, de hecho, bueno, es que el arte está en mi casa, está en mi vida, ha estado siempre en todas sus formas, me parece también muy humano, me parece que es lo que nos conecta a todos, muy importante, y qué menos que dedicar una obra tan importante a una persona que para mí es muy fuerte, muy resiliente, muy importante, como es mi hermana. Entonces, no es solo que la novela esté dedicada a ella, que también para mí era muy importante que, sabiendo lo orgullosa que estaba de ella, porque en los últimos años se había dedicado a dibujar y era bellísimo todo lo que hacía, quería que esta historia fuera un poco más nuestra y que formara parte de ella. Entonces le pedí que dibujara a Ariel para poder incluirla en la historia, y ahora todo el mundo pues puede disfrutar de mí y su bebé. Y eso que es muy importante para mí, que lo hace más mío, más nuestro.